Bien, y hoy vamos a hablar un tema maravilloso. Yo desde el jueves ya había anunciado a los que estuvieron aquí de qué iba a hablar, o sea que el mensaje yo lo tenía. Sin embargo, hacía mucho tiempo que yo no me pasaba una noche prácticamente en vela. Yo no dormí casi nada. El Señor me inquietó y me la pasé trabajando el mensaje que ya lo tenía, orando. Y yo sé que va a ser de bendición, así que si me permiten orar por cada uno de ustedes, porque es un mensaje sencillo, pero que yo quiero que cada uno de ustedes lo reciba como de parte de Dios, porque ciertamente así es. ¿Me acompañan a orar? Padre bueno, Padre de misericordia y de verdad, muchas gracias por tu palabra, porque esta, Señor, no retorna a ti vacía, sino que hace en nosotros siempre la obra para la que tú la envías. Ya tú me la has dado, yo te pido que ahora nos des corazones humildes, para que te podamos ver a ti, Señor. Escóndeme detrás de ti, para que tú seas el visto y el escuchado. Así que esta palabra sea recibida como que viene de ti, porque así es, Señor, y que tú la uses para moldearnos y hacer en nosotros lo que tú quieras. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. En una época, en una generación en la que se habla tanto de filtros, y ahora el oír sin filtro o con mucho filtro se hace la cotidianidad. Yo quiero hablarles hoy de filtros espirituales. Y quiero hablarles de filtros espirituales para las palabras o filtros espirituales de palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que hay un órgano muy pequeño el cual tiene el poder de dar la vida o la muerte. Y nosotros los predicadores nos enfocamos tanto en enseñar a la gente a utilizar ese órgano de manera efectiva, porque si en él está el poder de dar vida o muerte, tenemos que saber manejarlo. Pero yo siempre he sido muy inquieto en términos de, bueno, si cada uno de nosotros tiene un arma, además de yo aprender a utilizar esa arma para dar vida o para dar muerte, yo debería aprender a defenderme de esa arma. Porque si a través de ella se puede dar vida o se puede dar muerte, nosotros tenemos un órgano, un sentido, que es el oído, a través del cual entonces podemos recibir vida o recibir muerte que se anide en nuestro corazón. Por eso es tan importante el tema que vamos a hablar hoy, porque yo quiero en esta mañana dotarte de unos filtros espirituales para permitir que cualquier palabra que llegue a tu vida sea filtrada a fin de que no permita que se anide en tu corazón algo que te impida cumplir con el propósito de Dios para ti. Y para esto vamos a estudiar el primer libro de Samuel en el capítulo 17, versos del 1 al 58. Pero no te preocupes, yo no lo voy a leer completo, sino que la tarea de esta semana para ti va a ser estudiar todo este capítulo entero en tu casa. Tú sabes que por la covidianidad, yo generalmente en una época normal hubiera leído este capítulo para ambientarlo y luego comparto la enseñanza, pero no tengo el tiempo. Ahora solamente a lo sumo tengo media hora para predicar. Sino que usted me va a prometer, y yo quiero que me digan amén, que en su casa van a leer el primer libro de Samuel, capítulo 17 completo, y lo van a estudiar con detenimiento. ¿Me dicen amén? Entonces yo voy a solamente señalar algunas cosas a través de una historia sumamente conocida. ¿Saben qué se encuentra allí en ese capítulo? La historia, yo dije el jueves de que yo iba a predicar, yo prediqué hace un par de semanas de David. Y les dije que iba a predicar la próxima vez que predicara de David. Y en este capítulo 17, que es un poquito más atrás de donde prediqué, es la historia de David
y Goliat. Una historia que se le enseñamos a nuestros niños, que todas las conocemos. Y al ser una historia tan conocida, me da la oportunidad de ambientarla de una manera tan diferente, pero que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. El principio de hoy de enseñanza consiste en que Dios quiere que activemos un filtro espiritual. Yo no acostumbro a hacer esto, pero yo quiero que tú repitas conmigo, por favor. Dios quiere que yo active un filtro espiritual en mi oído. Muy bien. Dios quiere que activemos un filtro espiritual en nuestros oídos para que el enemigo no pueda utilizar las palabras como arma para alejarnos del propósito grandioso que tenemos en él. El enemigo lo intentó con David y ciertamente lo hace hoy con nosotros. Y lo veremos en esta mañana a través de 4 interacciones. Escúcheme, un mensaje sencillito. A través de 4 interacciones en las que David enfrentó 4 dardos del enemigo. Sencillo. 4 interacciones en las que David enfrentó 4 dardos del enemigo, pero activó 4 filtros espirituales que protegieron su corazón. Eso es lo que vamos a ver. 4 interacciones en las que el enemigo le envió 4 dardos, pero que David activó 4 filtros y con eso protegió su corazón y esto le permitió cumplir el propósito que Dios tenía con él. ¿Les interesa ir conmigo sobre esto? Bueno, acuérdense que no puedo ambientar, no me da el tiempo, usted lo va a estudiar en su casa, el capítulo 17 completo, rápidamente así. Los filisteos vienen, está un hombre grandísimo, lleno de una armadura impresionante, con bronce por doquier y lanza, jabalina, espada, de todo. Y este hombre está atemorizando a los escuadrones de Israel y ellos están ahí en formación de guerra, pero no se encuentra quien se enfrente a este gigante. El padre de David, Isaí, tiene 8 hijos, de los cuales hay 3 que están en la guerra. Este muchachito está pastoreando las ovejas de su padre, pero el papá está inquieto y lo manda a que vaya a ver cómo están los hijos. Eso más o menos lo que está ahí. Dije que no iba a ambientar y como quiera ambienté algo, pero bien, ahí vamos. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, vamos a ver cuáles son estas 4 interacciones, estos 4 dardos y estos 4 filtros, que es la enseñanza de esta mañana. La primera interacción de David se da con Goliat. El primer dardo que el enemigo usa contra él es el temor. Y yo quiero que lo veamos en los versos 8 al 10. Pueden leer conmigo. Y se paró el gigante Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel. Presten atención a cada palabra. Diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y eso, hermanos míos, pasó por 40 días. Y el pueblo que estaba ahí formado para la batalla, todos esos guerreros de Israel en formación de guerra, se atemorizaba cada vez que este gigante decía esto. ¿Usted se puede imaginar esto? Y eso pasó de esa manera hasta que un día este muchachito que su papá mandó a ver cómo estaban los hermanos en la guerra, vino y escuchó
estas palabras. Eso pasó cada día hasta que David escuchó estas palabras y aplicó el primer filtro espiritual. Y entonces vamos a ver cómo esas palabras que dijo y repitió por 40 días el filisteo, cuando David le aplica el filtro espiritual, vamos a ver cómo se escuchan. ¿Quiere ir conmigo? Vamos entonces a los versos 25 y 26 para que usted vea que es lo mismo que dijo el filisteo, como David lo interpreta. Dice el 25, y cada uno de los de Israel decía, ay, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Porque David está preguntando. ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que le venciera el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio a Israel? Porque, y miren, para que usted vea que David dijo lo mismo que dijo el filisteo. Miren, lo mismo que dijo el filisteo. ¿Qué dijo el filisteo? Dijo, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Y mira lo que dijo David. ¿Quién es este filisteo incircunciso? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que le aplicó el filtro espiritual. Y ese filtro espiritual que David le aplicó es el filtro de la identidad. David se posicionó en términos de identidad y estableció una separación. Mientras el filisteo dijo, yo soy filisteo y usted es siervo de Saúl, David dijo, no, lo que nos separa no es eso. Lo que nos separa es que tú eres un filisteo incircunciso. Tú no eres del pueblo de Dios y yo sí soy del pueblo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y tú no eres un hijo de Dios. Y eso hace toda la diferencia, hermanos. David no se enfocó en lo terrenal, sino en lo espiritual. Más de 40 días los ejércitos de Israel habían estado atemorizados porque se estaban enfocando en las cosas terrenales. Un hombre grande, una armadura fuerte. David vino y se enfocó en lo espiritual y dijo, pero yo soy del pueblo de Dios. ¿Cuál era la diferencia entre los israelitas y los gentiles en términos físicos? La circuncisión. Y cuando él establece y dice filisteo incircunciso, lo que está diciendo es, yo soy un hijo de Dios. Hermanos, cuando tú y yo reconocemos nuestra identidad en Dios, dejamos de temer y el temor se echa fuera. Ese dardo que el enemigo viene y nos lanza, tiene que desaparecer porque reconocemos que no es con nosotros la cosa. Mira cómo sigue. ¿Cómo hablaba el filisteo? Dice, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Todo el mundo atemorizado. ¿Por qué? Porque desafió al campamento de Israel y era verdad, no había un hombre ahí que saliera con él. Mira cómo lo ve David con el filtro de la identidad. Tú, filisteo incircunciso, ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. Lo que está diciendo David con el filtro de la identidad es que no es mía la guerra, sino de Dios. Si yo fuera usted, me parara en mi silla y saltara y diera gloria a Dios. Porque si tú y yo, cada vez que el enemigo nos manda el dado del temor, sacáramos el filtro de la identidad, supiéramos, no es conmigo. Si te metes conmigo, no es conmigo, pues no es mi guerra, sino la de Dios. El problema es que si yo voy es por quien yo soy o por lo que tengo, entonces ahí me atemorizo.
pero si yo vengo es por quien Él es y porque es contra Él. Hermano, el temor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. La primera interacción fue con Goliat. El primer dardo del enemigo fue el temor. Y la respuesta de David fue utilizar el filtro de la identidad. Saber quién él era, un hijo de Dios. Y saber que la batalla no era de él, sino de Dios. Que a quien Goliat había provocado no eran los escuadrones de Israel, como él había dicho. No era buscando un hombre que se enfrentara con él. Era tal y como David declaró, a los escuadrones del Dios viviente. La batalla es de Dios. Por eso, en el verso 32, frente a Saúl, David puede hacer la siguiente declaración. Y dijo David a Saúl, mientras todos estaban atemorizados y temblaban, David, este muchacho, se presenta delante de Saúl y le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué creído este muchacho, ¿eh? No, hermano, no era ningún creído. Era un varón confiado en el ejército del Dios viviente. Sabía que su poder no dependía de él, sino del Dios grande. Él no veía grande al gigante, él veía grande al Dios que estaba con él. En segundo lugar, la segunda interacción que usted va a leer en este capítulo 17, ¿me dicen amén? En su casa, que tuvo David en este capítulo 17 fue con su hermano Eliab, su hermano mayor. Y el segundo dardo que le envió el enemigo fue la crítica. La segunda interacción fue con su hermano mayor Eliab, y el segundo dardo que le mandó el enemigo fue la crítica. Verso 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermanos, siempre habrá gente que sin razón habla tan mal de ti. Y qué doloroso cuando los que así hablan son tus propios hermanos. Miren, yo recibí un mensaje de un pastor que está en una posición muy importante, jugando un rol necesario. Y este hermano, casi llorando, me dice: Duarte, mira, te voy a mandar una nota de voz para que tú me digas algo. En la nota de voz lo estaban acabando. Y lo estaban acabando por algo por lo que yo lo había felicitado la noche antes. Pero yo estaba en medio del proceso de la cirugía de Yulisa, en la clínica y eso, y yo lo ignoré, no le respondí. Y en la noche él vuelve y me habla: Duarte, pero no me dijiste nada. Y yo le dije: ¿y qué te voy a decir? Si ya yo lo que te iba a decir de ese tema te lo dije ayer y te felicité por lo valiente que fuiste. Y déjame decirte algo: tú tienes que actuar basado en la palabra de Dios y en tus convicciones. Si yo te voy a corregir algo, es tal cosa, y le hice un señalamiento, pero después lo que tú hiciste fue muy valiente y te necesitamos haciendo eso, y lo único que yo oro es que en ti haya, como en Daniel, un espíritu superior. Y olvídate que lo más difícil de complacer son los evangélicos, porque siempre hay un grupo que tú dices rojo y dicen verde, y tú dices azul, amarillo. ¿De verdad, hermano, yo soy evangélico? Así que tira para adelante, que te necesitamos. Y Dios tiene un propósito contigo y tenemos que cumplir ese propósito. Y quizás, hermano, lo que voy a decir ahora no es relevante para la enseñanza central de esta mañana, pero para mí como pastor es importante. Y quiero mostrarles bíblicamente
como la mayor parte del tiempo, la crítica es además mentira. Antes de decirle el filtro que David usó, le voy a desenmascarar cómo la crítica casi siempre también es mentira. Y para eso quiero que vayamos a leer los versos 17, 18 y 20. Porque ustedes se acuerdan lo que dijo el hermano de David, Eliab. Dijo, la poca oveja que tenía la dejaste en el desierto porque tú eres un soberbio y porque hay malicia en tu corazón. Lo que viniste fue a ver la batalla. El morbo te estaba consumiendo. Ahora vamos a ver si eso fue así. Versos 17, 18 y 20. Y dijo Isaías a David su hijo, o sea su papá, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Hermanos, no fue de chismoso para ver la guerra que él fue a llevarle provisión a sus hermanos, fue a alimentar a sus hermanos, mandado por su papá, en obediencia, haciendo un mandado. Y lleva estos 10 quesos de leche, lo llevará al jefe de los 1000. O sea que no solo a sus hermanos, sino a los demás. Y mira si tus hermanos están buenos. O sea que él iba a arriesgar su vida al frente de batalla para ocuparse de ver el bienestar de sus hermanos. ¿Pero para qué? Para venir a cuidar el corazón de su papá también, que está aquí muriéndose de la preocupación de no tener noticia. Entonces, este muchacho que cuida las ovejas va a hacer el mandado, alimentar a los hermanos, alimentar a los demás, cuidando a sus hermanos y cuidando al papá. El soberbio que dejó las ovejas perdidas con malicia en el corazón. Pero sigue más, sigue más. Y toma prendas de ellos. O sea, tráeme una prueba. Trae paz a mi corazón. Mira el verso 20 entonces. Se levantó pues David de mañana. Ya tiene justificación, ¿verdad, país? Pues entonces está bien que deje las ovejas. Porque que hace un mandado y es preocuparse por sus hermanos y preocuparse por su papá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean largos tus vidas. Pero mira lo que dice el 20. Pues se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Este hombre que tuvo cuidado de sus hermanos, que tuvo cuidado de su padre, tampoco olvidó su responsabilidad con las ovejas, sino que buscó un guarda que las cuidara mientras él iba a cumplir esta responsabilidad. Todo lo que su hermano había criticado era falso, era una mentira. Hermano, y tenemos que cuidarnos de eso, porque fíjense que casi siempre los que son expertos en crítica son los que no hacen nada. Entonces critican a todo el que hace las cosas porque lo hace mal, pero eso que lo hacen mal por lo menos lo hacen, porque ¿qué has hecho tú? Bueno, esa no era la verdad central, eso es un bono. Eso es un bono, una enseñanza bono que le di ahí. Vamos a seguir con la verdad central. ¿Cómo reaccionó David ante este dardo de la crítica? Vamos a los versos 29 y 30. David respondió a este que lo criticaba: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Saben qué filtro activó David? El filtro de la indiferencia. ¿Qué he hecho yo? Esto es mero hablar. Así que me voy para allí. Hizo así, mira. Adiós.
te subí los vidrios, tengo un gigante que ir a matar. Sigue tú con tu crítica, que yo no me puedo detener. Hermano, si te detienes a hablar con lo que están criticando, nunca lo vas a convencer, nunca van a estar conformes. Y el gigante te espera. Ve a cumplir el propósito que Dios tiene para ti y olvídate del que está criticando. Ahorita no hago referencia al otro culto, pero tengo que hacerlo ahora porque ahorita hice así. Y mi hija me dijo, papi, eso no se usa, ya dale así. Te subí los vidrios. Te subí los vidrios. Indiferencia. La segunda interacción fue con Eliab. El segundo dardo del enemigo fue la crítica. Y el segundo filtro espiritual que David activó fue la indiferencia. Tercera interacción fue con Saúl. Y el tercer dardo que el enemigo le envió a David fue el menosprecio. Y este sí es importante para mí. Yo quiero que vayamos al verso 33, porque aquí el Señor tiene un mensaje para alguien especial en esta mañana. Y yo quiero que tú vayas conmigo. Verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y miren, hermanos, yo les decía al iniciar que hacía mucho tiempo que yo no me pasaba una noche en vela con un mensaje que de hecho ya lo tenía. O sea, que yo no entendía por qué el Señor me inquietaba. Y básicamente en este punto, el Señor inquietaba mi corazón. Porque me decía que había alguien en esta mañana aquí para quien Él tenía algo especial y quería decir algo. Yo le pedí que me mostrara un rostro, pero no lo hizo. Yo le dije: Señor, tú me has dado palabra, me das palabra de ciencia, de conocimiento, muéstrame el rostro, porque me hubiera gustado. Pero lo dije también en el primer culto, porque no sé en qué culto sería, pero si hay una persona aquí a quien el Señor le está hablando, esta palabra es para ti, porque el Señor me mostraba a alguien a quien Dios lo ha llenado de tantos dones y talentos. Que Dios te ha llenado de tanta capacidad, de tantos talentos, y me decía más allá, no solamente talentos, sino que yo te he llenado de dones espirituales. Y cuando me refiero a talento, me refiero a habilidad natural. Y cuando me refiero a dones espirituales, entonces voy a la parte espiritual. Y era algo tan maravilloso que yo decía: hermano, si usted ve algo digno en mí que viene de Él, yo miraba el corazón de esta persona y decía: wow, yo quisiera ser como esta persona. Y el Señor me decía: es una persona tan especial, la he llenado, pero el enemigo ha venido a su mente y lo ha engañado utilizando el dardo del menosprecio. Y esta persona ha preferido creerle al padre de mentira antes que creerme a mí, el Dios de toda verdad. Escúchame bien. Dios me ha dicho: yo he depositado tanto de mí en esa persona que la he hecho mi especial tesoro. Es una vasija de barro, pero una vasija de barro que he hecho para usos de honra, que la estoy formando, que le estoy dando la forma que yo quiero para en su momento depositar mi gloria y que todo el esplendor de mi gloria sea visto en ella. Pero el enemigo ha venido y ha llenado su mente con el dardo del menosprecio, y ella le ha creído al padre de la mentira. Cuando digo ella, la persona, porque no sé si es varón o hembra, ha preferido creerle al padre de la mentira antes que creerme a mí, el Dios de toda verdad.
Y si tú estás aquí, por ti yo no dormí anoche. Yo quiero que tú me escuches en esta hora. Porque quiero que apliques el mismo filtro que aplicó David, a fin de que te levantes y seas todo lo que Dios ha diseñado para que tú seas. David reaccionó de la siguiente manera, versos 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. El filtro que activó David para enfrentar el dardo del menosprecio, yo lo puedo llamar con una de dos palabras, y tú vas a usar la que en tu lenguaje sea la que más cabida tenga, porque quiero que sea muy personal para tu corazón. Es el filtro de tu experiencia personal con Dios o de tu referencia de Dios. ¿A qué me refiero con experiencia íntima y personal con Dios o referencia con Dios? Es a lo mismo que hacía el pueblo de Israel cuando decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que estaba haciendo era referencia a los milagros sobrenaturales, a la bendición que Dios puso sobre Abraham. Lo que estaba haciendo referencia era el milagro que Dios hizo en la vida de Isaac, del cual predicó la pastora la semana pasada. Lo que estaba haciendo referencia era el pacto de Dios con Jacob, del cual levantó las 12 tribus de Israel y su pueblo y lo bendijo. Es la referencia que hace el pueblo de Israel cuando dice: yo soy el Dios que abría el mar rojo, el Dios que di agua de la roca. Es decir y reconocer la forma sobrenatural en que Dios ya ha actuado con anterioridad en tu vida, y reconocer que sin importar la situación, si Él lo ha hecho antes, Él lo hará una vez más. Y cuando el enemigo te diga: no puedes, tú vas a decir: es cierto, yo no puedo, pero el Dios que lo ha hecho antes ha podido, y Él podrá una vez más. En ese nombre me levanto y venceré. Es el filtro de la referencia de las experiencias íntimas y sobrenaturales con Dios. Es saber que el Dios de los ejércitos, el que te ha rescatado antes, lo hará una vez más. Es que te levantes. Y si tú eres esa persona que Dios me mostró, no le creas al enemigo. Levántate ahora y di: no se trata de mí, se trata de Él. Él puede y Él lo hará. Y te digo como le dijo Saúl a David: pues levántate y que Jehová esté contigo. ¿Y sabes algo? Generalmente los que te menosprecian son los que luego, cuando Dios te da la victoria, se acercan diciendo: yo siempre creí en ti. Yo siempre creí en ti. ¿Saben cómo termina este pasaje? Usted lo va a leer. ¿Cuándo lo van a leer? Bueno, pues me dijeron eso. Yo no tengo tiempo de buscarlo ahora, pero si no es el último versículo, el penúltimo. ¿Tú sabes cómo termina? Cuando David viene con la cabeza de Goliat así, y Saúl preguntando: ¿de quién es que es hijo este muchacho? Al favor, ¿de quién es que es hijo este muchacho? Y David diciendo: yo soy el hijo de Isaí. El mismo.
el mismo para servirle, Rey. Ay, hermano, yo me lo estoy gozando. Aleluya. Número 4. ¿O se quieren ir? Me dijeron por ahí que había un arrocito con una habichuela, que lo estaban esperando. Miren, hermano, a mí si quieren que no me den comida hoy en mi casa. Esto me tiene lleno. Número 4. La cuarta interacción fue con Goliat. Usted va a decir, pero ya pasó Goliat, sí, es que él es el malo de la película. Entonces en la película siempre sale al principio, usted sabe, para crear la expectativa, y al final para... La cuarta interacción de David fue con Goliat. Pero el arma, el dardo que el enemigo utilizó ahora fue diferente, no fue el temor, ahora fue la burla. Y yo quiero que vayamos a los versos 42 y 44. ¿Lo tienen? Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer. Eso, alguna gente que no le gusta que cuando canten el corito, el Cristo de Galilea, que digan el rubio de Galilea, porque dicen que no, que Jesús quizá era moreno por donde estaba. Hermano, pero la Biblia dice que Jesús es del linaje de David, y la Biblia dice que David era de rubio y de hermoso parecer. Así que no hay problema con que Jesús fuera rubio también. Y yo conozco muchísimos judíos rubios y ojos azules. Lo que pasa es que lo que le digo, que nos gusta discutir, porque es rubio, morenito, pelirrojo, albino, como sea, es mi Señor. Porque ninguno de eso es lo que lo identifica. Se hizo hombre para desde la condición de hombre morir por mí. Y no podía venir con pinto de todos los colores. Pero era rubio, David, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hermano, la burla va más allá del menosprecio. Porque el menosprecio, el punto del menosprecio es que no te da muchas posibilidades. Porque Saúl no se estaba burlando de David. Saúl quería que David ganara porque estaba fuerte la cosa. Lo que Saúl no creía que David pudiera ganarle a ese filisteo. Ahora la burla no, la burla va más allá del menosprecio. Porque la burla no solamente no te da posibilidades, sino que anhela destruirte y hasta ridiculizarte. Una vez más, la respuesta de David es activar un filtro a esas palabras. Vamos a los versos 45-47 y con esto terminamos. Entonces dijo David al filisteo, ¿lo podemos decir casi de memoria? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El cuarto filtro que activó David es la fe. Pero yo no quiero como que fe suena muy vacío. Y yo quise llamarle, él activó una fe inquebrantable. Es una fe que no se dobla.
Una fe que ante las dificultades, ante el gigante más grande, entonces más se confía en su Señor. Porque reconoce no la grandeza del gigante, sino la grandeza del Dios omnipotente que dará la victoria. Que reconoce que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así que, hermano, ponte sobre tus pies ahora, porque ha llegado el momento de adorar a Dios. Ha llegado el momento de pensar, porque yo no sé cuál es tu batalla en esta hora. Yo no sé qué escuadrón se ha puesto delante de ti, cuál es la formación que está puesta delante de tu casa. Pero yo sé que hoy el enemigo viene delante de ti y te envía dardos de temor. Yo sé que hoy el enemigo viene delante de ti y te envía la crítica. Yo sé que el enemigo viene delante de ti y quiere menospreciar lo que Dios ha depositado en ti. Y yo sé que el enemigo muchas veces hasta se burla de ti y de tu llamado. Pero para eso Dios ha venido a traerte hoy los filtros espirituales, para que, conociendo esto, tú te apoyes en la identidad que tienes como hijo, sabiendo que la batalla no es tuya sino de Él. Que tú te apoyes en la indiferencia, para que no te enfoques en las críticas, sino en el llamado que Dios te ha hecho. Para que tú reconozcas la experiencia que has vivido en lo sobrenatural de Dios y las referencias que tienes de Él en tu vida. Y para que nunca, nunca, nunca se doble la fe inquebrantable que tienes de lo que Él hace y puede hacer. Así que vamos a orar antes de yo hacer un llamado a tu vida. Y vamos a adorar. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a elegir creerle al padre de la mentira? ¿O vas a elegir creerle a aquel que te creó con un propósito? Yo, al igual que estas chicas, elijo creer, elijo ser quien Dios dice que yo soy. Yo soy su hijo. Yo soy escogido. Yo soy perdonado. Y tengo un propósito en Él.